that will tell you is fact. Some is not, but it is all true. What manner of creature is that? What manner of devil made him? I did. I had a vision. An idea took shape in my mind. Inevitable. Unavoidable. Until it became truth. Desde hace años, Guillermo del Toro hablaba de su sueño más grande, llevar Frankenstein al cine bajo su propia mirada, un proyecto que parecía imposible, casi una fantasía personal que muchos pensaban que nunca vería a la luz, pero lo hizo y fiel a su estilo, lo convirtió en algo mucho más que una película de terror gótico. Es una historia profundamente humana, dolorosa y visualmente deslumbrante, donde el monstruo no es el que esperábamos y el verdadero horror está en el abandono y la soledad. Comencemos. Del Toro toma la esencia de la novela original de Mary Shelley, ese corazón trágico sobre la creación, la pérdida y la búsqueda de amor, pero la reinterpreta desde su propio universo, un espacio donde lo fantástico y lo espiritual se mezclan con lo grotesco y lo poético. Ambientada en 1857, la película mantiene el espíritu victoriano de la historia, pero con un diseño visual que solo él podría imaginar, laboratorios que parecen templos, calles bañadas en una luz melancólica y una puesta en escena que respira obsesión por cada detalle. Como en muchas de sus películas, vuelve a explorar las relaciones paternales dañadas, esa herencia emocional tóxica que pasa de generación en generación. Aquí, Victor Frankenstein, interpretado con una energía febril por Oscar Isaac, no es solo un científico que desafía a Dios, es un hijo marcado por la frialdad de su propio padre, un hombre que creció creyendo que el amor se gana a través del éxito y el control. Y es precisamente esa idea de amor condicionado la que repite con su creación, un hijo al que rechaza desde el primer instante. La criatura no sufre solo por ser un experimento fallido, sino porque su creador no puede amarlo. Ese eco del rechazo se convierte en el verdadero monstruo de la historia. En ese contexto, también destaca el papel de William, el hermano de Victor, interpretado por Felix Kammerer, a quien muchos recordarán por All Quiet on the Western Front. Kammerer aporta una dulzura y una vulnerabilidad que contrastan con la rigidez emocional de su hermano. Su presencia representa la humanidad que Victor pierde en su obsesión y su relación con él sirve como un espejo moral. William es el recordatorio viviente de lo que significa amar sin condiciones. El trabajo de Kammerer es sutil pero cargado de matices. Logra transmitir ternura sin caer en sentimentalismos y su conexión con Oscar Isaac aporta algunos de los momentos más emotivos de la película. En medio de todo esto brilla la interpretación de Jacob Elordi como la criatura. Su trabajo es potente, con una mezcla de ingenuidad, rabia y vulnerabilidad que encajan perfectamente en el tono de la historia. Sin embargo, hay que decir que tanto su caracterización como el propio diseño del monstruo no terminan de alcanzar el nivel de otros seres creados por Del Toro, donde el laberinto del fauno o la forma del agua lograban que sus criaturas parecieran vivas, misteriosas y llenas de profundidad emocional. Aquí la criatura a veces se siente un poco más plana, más literal. Parte de ello tiene que ver con el maquillaje, que en ciertos planos abiertos o con luz intensa se ve algo falso, perdiendo esa textura orgánica y detallada que caracteriza el trabajo visual del director. Aún así, Elordi logra trascender esas limitaciones con una interpretación sincera, entregada y profundamente humana. Mia Goth está espectacular. Su presencia aporta una energía magnética con esa mezcla de misterio y fragilidad que ya es muy suya. Su personaje no solo funciona como contrapunto emocional dentro de la historia, sino que también añade una capa de ternura y tragedia que complementa perfectamente el caos de Victor y la desesperación de la criatura. Su imagen, los vestidos, el peinado, la delicadeza en su movimiento se sienten como un eco visual de los sueños y pesadillas del propio Del Toro. Christoph Waltz, por su parte, aporta elegancia venenosa. Su interpretación tiene ese toque ambiguo que lo caracteriza. Nunca sabes si estás frente a un aliado o a un manipulador. Su presencia amplía el universo moral de la película y cada vez que aparece el tono se vuelve más denso, más cargado de ironía y poder. Y aquí hay que detenerse a hablar del diseño de producción y el vestuario, porque son, sin exagerar, una obra de arte. Los vestidos de Mia Goth, el laboratorio de Victor, los espacios gélidos del Ártico, las texturas, los colores, los materiales,
Todo está pensado al detalle. El vestuario no solo adorna, cuenta, ayuda a definir jerarquías, miedos y anhelos. La imagen visual de la película, desde los trajes hasta la utilería, eleva cada escena y sostiene la atmósfera gótica que Del Toro busca. En cuanto al enfoque, esta versión de Frankenstein dialoga con los anteriores, pero desde un lugar mucho más emocional. En la clásica de James Whale, 1931, el monstruo de Boris Karloff era un símbolo de miedo a lo desconocido, una figura trágica pero distante. En la de Kenneth Branagh, 1994, Robert De Niro encarnaba a una criatura más humana, más desesperada, atrapada en un melodrama romántico. Del Toro combina esas visiones pero va más allá, convierte al monstruo en el reflejo del amor negado en un hijo abandonado que solo quiere entender por qué fue creado. Y todo esto está envuelto en la religiosidad tan característica del director. El laboratorio de Víctor se siente como una iglesia profanada. Hay velas, vitrales, símbolos alquímicos y una atmósfera que mezcla ciencia y fe en una misma respiración. Frankenstein no está jugando a ser Dios, está intentando reemplazarlo, y su criatura, marcada visualmente como un Cristo torturado, termina siendo la víctima de ese sacrilegio. Cuando intenta acercarse a una iglesia en busca de consuelo, la violencia del rechazo se siente casi bíblica. Ni su padre ni el mundo lo quieren, y mucho menos Dios. Lo que logra Del Toro es rescatar el espíritu filosófico de Mary Shelley sin dejar de hacer lo suyo. La novela original reflexionaba sobre los límites del conocimiento y la responsabilidad del creador, pero también sobre la soledad del ser diferente. Aquí, todo eso se traduce en una experiencia emocional, visual y simbólica. La película no te grita su mensaje, te lo deja sentir. Y sí, puede que Frankenstein no sea la mejor película de Del Toro, quizás no tenga la perfección narrativa del laberinto del fauno ni la delicadeza poética de La forma del agua, pero sin duda es la más íntima, la más suya. Es una película profundamente personal, un proyecto nacido del amor y la obsesión, que a pesar de sus imperfecciones, se siente completa. Porque cuando un artista cumple su sueño más antiguo, no busca la perfección, busca la verdad, y en ese sentido, este Frankenstein es, en su defecto, perfecta. Por eso yo le doy un 9 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que deberías de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.